Hola, buen provecho, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a compartir acerca de la seguridad de las promesas del Señor, y para ello vamos a tomar como base una profecía que el Señor hace miles de años le dio al pueblo judío. Lo primero que encontramos en la palabra de Dios es que el Señor les profetizó que serían llevados cautivos de su tierra natal, esparcidos por las naciones y expulsados de una tierra a otra hasta los confines de la tierra. Y a lo largo de la historia esta profecía se cumplió parcialmente varias veces en el Antiguo Testamento y totalmente una vez en el Nuevo. Se cumplió parcialmente en el Antiguo Testamento cuando estuvieron cautivos o esclavos en Egipto. Posteriormente, unos miles de años después, unos 1000 años después, fueron esparcidos o deportados en Babilonia y esparcidos por todo el mundo, básicamente por toda Asia Menor, y esto implicó el exilio, pero durante esos tiempos fueron tiempos en que parcialmente se cumplió la profecía, porque regresaron y no fueron esparcidos por todo el mundo. El cumplimiento de esa profecía se da en el año 70 antes de Cristo, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén y de alguna manera también destruyen una parte de Jerusalén, y decretan que todos los judíos tenían que salir exilados hacia todas las naciones del Imperio Romano, que no se podían quedar en Israel. Y por más de 1800 años estuvieron en esa situación, de tal manera que durante 1800 años no existió la nación de Israel. Y en 1948 Israel es restaurado y comienzan a regresar todos los ciudadanos de Israel, esparcidos, o todos los descendientes de Israel, en realidad esparcidos en todos los países del mundo, a Israel, en cumplimiento de la profecía, y que lo vemos muy claramente en el libro de Jeremías, en el capítulo 30 y capítulo 31. Ninguna nación, y tengamos claro esto, ninguna nación en la historia ha sido exilada, ni siquiera por 100 o 200 años, y vuelta a reconstruir. Mucho menos una nación que fue destruida, prácticamente deshecha, exilada 1800 años, y que regresó al mismo territorio con su mismo lenguaje. Eso no es algo que se haya visto en la historia mundial. Pero como era una profecía, aunque esa profecía sea de 2000 años atrás, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Es la garantía, y la muestra de eso es el cumplimiento de esa profecía que parecía algo imposible. A pesar de todos los poderes, de todas las probabilidades en contra, de todo lo que parecía imposible, sucedió y se cumplió. De la misma manera, todo lo que dice la palabra de Dios para usted y para mí se cumplirá. Recordemos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. La palabra es verdad. La palabra es absolutamente confiable. El cumplimiento profético, no solo de esa profecía, sino de todas las demás que están en la palabra de Dios, y que, por ejemplo, se referían a Jesús, al nacimiento virginal de Jesús y al ministerio de Jesús en su primera venida, se cumplieron, y la probabilidad de que eso se cumpliera era casi
por decirlo, era imposible en una sola persona, y sin embargo se cumplió en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es confiable. Usted y yo podemos poner nuestra vida sobre la palabra de Dios, cimentar nuestra vida, fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios, en la seguridad de que la palabra es verdad y que la palabra se cumplirá en nosotros tal como está escrito. Todas las promesas, dice la palabra, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Él garantiza, no pudiendo jurar por nada más, él jura por sí mismo, garantiza por sí mismo que las profecías se van a cumplir, y Dios tiene todo el poder necesario para cumplirlas, y aún más del necesario. Él es el creador de los cielos, la tierra, el universo, en toda esa su perfección, magnificencia, etcétera, lo que nos demuestra que Él tiene el poder para cumplir cualquier cuestión que Él haya prometido en su palabra. Pero asimismo, la palabra de Dios nos dice que Él cumplirá sus promesas en nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra. La garantía del cumplimiento está condicionada a que usted y yo obedezcamos la palabra. ¿Y por qué la obediencia a la palabra es necesaria? Porque si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, todas las bendiciones que el Señor y todas las promesas que el Señor nos ha dado van a caer en saco roto, no las vamos a disfrutar, no las vamos a vivir, no las vamos a valorar ni apreciar, sino que y nos lo dice la palabra en el libro de Ageo, en el capítulo 1. El pueblo de Israel estaba recibiendo bendiciones, sin embargo no las estaba disfrutando, no las estaba viviendo, porque caían en saco roto por la desobediencia de ellos. Así que usted y yo podemos estar absolutamente seguros que si obedecemos la palabra de Dios, todas sus promesas en Él son sí y amén, se cumplirá, y usted y yo disfrutaremos de cada una de ellas, que constituyen parte de la vida eterna que usted y yo ya tenemos en Cristo Jesús. Así que la enseñanza y exhortación de esta perla de la palabra es, número uno, que creamos con absoluta certeza, con convicción, sin lugar a dudas, todo lo que dice la palabra de Dios, y que obedezcamos la palabra, que vivamos en la obediencia a la palabra, porque la palabra es verdad, y la obediencia a la palabra nos garantiza el disfrute de esas bendiciones y promesas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida en victoria, una vida en bendición. No se trata solo de ser salvo. El propósito de Dios no es solamente que seamos salvos y vivamos la eternidad con Él. El propósito de Dios es que tengamos vida eterna aquí en la tierra, desde el momento de nuestra salvación hasta nuestra partida con el Señor. Y la obediencia de la palabra nos garantiza el cumplimiento de esas promesas. La salvación ya está si hemos creído en Cristo Jesús, y es por medio de por la gracia, por medio de la fe. Eso ya está garantizado. Ahora de lo que se trata, una vez que ya somos salvos, es de vivir en una vida en plenitud, en una vida en victoria, en una vida en bendición. Y eso se logra a través de la obediencia a la palabra. Y para obedecer la palabra, el Señor no solo cambió nuestra naturaleza en el momento de la salvación, porque recibimos una nueva naturaleza, sino que además nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude en toda debilidad, y para poder seguirla, para poder llegar a la obediencia de la palabra, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, somos guiados por el Espíritu Santo, y en Romanos 8:26 el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y en Hechos 1:8 el Espíritu Santo nos da el poder para poder caminar en la palabra de Dios. Y el caminar en la palabra de Dios nos es conveniente, por cuanto que es la puerta por la cual entramos a una vida plena, a una vida bendecida, a una vida en abundancia, a una vida en victoria. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla. Que tengan un buen provecho, que el Señor bendiga su tarde, y si Dios lo permite, tarde noche volvemos a compartir otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe.
Que el Señor les bendiga, les guarde, gracias por conectarse y un abrazo para todos.